Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes. Hoy es lunes 13 del mes de enero. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de María Dolores Bernal García, Juana Rita Antelmo Ramón León, Alberto Ruiz, Benigno Suchite, Elogia Builtrón, Gilberto Ángelo Carranza, María Merced Guillén Cornejo, María del Carmen Estrada Orozco, María Juana Rita, Luis Alberto Reyes, Refugio Macías, José Misael Hernández Rodríguez, Octavio Mantilla Muñoz, Cecilia Mantilla Ojeda, Walter Ramón Urgiel, José Cruz, Rodolfo Pinal Calvillo, José Brito y José Miguel Brito, Luis Medardo Zambrano, por la familia Domínguez Pineda y por la salud de Ana Giselle. Oramos a Dios por cada uno de nosotros para que el Señor nos siga bendiciendo y acompañando. Hoy la primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: de diversas maneras, en diferentes métodos, de diversas formas, Dios habló a los hombres por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, por medio del Señor. Cristo nos ha hablado y la voz de Cristo es la voz del Padre que nos quiere enseñar, que nos quiere orientar. Por ejemplo, cásense como Dios manda. Por ejemplo, confiésense. Por ejemplo, entren por la puerta angosta. Por ejemplo, del corazón del hombre salen las cosas malas. La mentira es del diablo. Y aunque Cristo nos haya hablado tan claro, y aunque Cristo nos haya hablado tan bonito, nosotros seguimos siendo sorditos. No le hacemos caso. Dios hablándonos a través de su Hijo, y nosotros no es conmigo, eso es con el vecino, eso es con el hermano. De eso vamos a hablar en esta misa. Cómo Dios nos habla y cómo nosotros nos hacemos los sordos. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor nacido en Belén esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. De manera especial, el pecado de la sordera, el no querer escuchar la voz de Dios, el no querer escuchar a Cristo, el querer escuchar nuestro propio yo, el querer escuchar nuestros propios caprichos. Pidámosle perdón a Dios porque hemos sido sordos a su voz, le hemos desobedecido, hemos hecho caso a muchas voces, pero a Él no. Arrepentidos de nuestros
pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles. Cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos, que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir
aquello que sintió Jesús. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de la persona de Jesucristo. La manera que Dios nos tiene para hablar es a través del verbo, a través de la palabra del Señor. Por tanto, si Dios nos habla a través de su palabra, debemos escuchar la palabra de Cristo, saber lo que dice Cristo y obedecerle a Cristo. Mucha gente habla en el mundo, por ejemplo, con esto del matrimonio. Pero, ¿qué dice la palabra de Cristo acerca del matrimonio? ¿Será que dice lo mismo Cristo y su palabra que lo que dice el mundo y su palabra? ¿O es distinto? Cristo, por un lado, diciendo algo preciso y conciso del matrimonio, y el mundo diciendo algo distinto a Cristo. Por ejemplo, sobre la confesión. Cristo hablando sobre la confesión y el mundo hablando sobre la confesión. ¿Es lo mismo? ¿Repiten lo mismo que dice Cristo? ¿Dicen lo mismo que dice Cristo o es diferente?
La manera que Dios nos habla a los cristianos es a través de la palabra de Cristo, es a través del pensamiento de Cristo, es a través de lo que dice el Señor. La manera en cómo el mundo habla es distinta, es diferente, no es lo mismo. Si Jesús dice que para tener vida eterna hay que bautizarse, hay que recibir el sacramento de la comunión y hay que pertenecer a su iglesia, el mundo dice, la salvación no importa, de todas maneras nos vamos a salvar porque somos hijos de Dios, Dios nos hizo y no va a dejar que nos condenemos. Por un lado, Cristo diciendo y hablando algo, y por otro lado, el mundo hablando y diciéndonos cosas distintas. Y es lo que hoy quiero que aprendamos. Lo que dice Cristo, lo que habla Cristo, lo que enseña Cristo y lo que habla, dice y enseña la palabra del mundo, el mundo entero. Nosotros debemos aprender a escuchar el pensar de Cristo, lo que dice el Señor, lo que habla el Señor, antes que lo que dicen los hombres y lo que hablan los hombres. El camino de Dios nos lleva a la salvación, el camino del mundo a la perdición. Nosotros estamos muy mundanizados creyendo lo del mundo y no creyéndole a Dios. Miren cómo comienza la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y siguiente, para hablarnos sobre la manera que Dios nos enseña y nos orienta. Oído al tambor y paren la oreja. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas. Dios, el creador del cielo y de la tierra y del mundo entero, habló a nuestros padres. Les habló a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se le presentó de diferentes maneras a través de los ángeles, a través de la Trinidad, a través de su palabra, a través de sueños, a través de zarza ardiente. De diferentes maneras, Dios habló a nuestros padres en la fe. Por ejemplo, sin perder ahí, Génesis capítulo 18. Dios se va a manifestar a Abraham y se presenta como uno y trino. En Génesis 18, presten atención cómo Dios habló a Abraham. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré. ¿Cómo? Mientras estaba sentado. Estaba Abraham sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham levantó los ojos. Abraham vio a 3 hombres. A través de la Trinidad. Me parece que es Éxodo capítulo 3, si no es se las debo. A través de la Santísima Trinidad, Dios le habló a Abraham de una manera y le dijo, bueno, aquí usted va a ver cómo su esposa va a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Así le habló a través de 3 hombres que él logró ver, a quien se postró y le dijo, mi Señor. Éxodo capítulo 3, Dios habla a través de la zarza ardiente. Oigan. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. A través de muchas maneras Dios habló a nuestros padres, a través de la zarza, a través hasta de un burro le habló, el de la burra de Balaam, a través de diferentes acontecimientos, de muchas maneras, volvamos. Era la manera que tenía Dios para manifestarse. Era la manera que tenía Dios para comunicarse. Era la forma que Dios tenía para hablar. Ahora, actualmente, ¿cómo nos habla Dios? Oigan. Por medio de los profetas. A través de los profetas les habló y les dijo diferentes acontecimientos. Escuchen. Hasta que en estos días. En estos días.
que Antiguamente hablaba de esta manera, pero actualmente, en estos días que ustedes y yo estamos viviendo, ¿cómo nos habla Dios? Paren la oreja, oído al tambor. que son los últimos, nos habló a nosotros ¿Cómo? por medio del Hijo, ¿Cómo nos habla Dios? por medio del Hijo. Por eso San Marcos capítulo 9, versículo 7 llega a decir que es a través del Hijo amado como Dios nos habla, pero necesita que lo escuchemos. Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, pero necesita que abramos el oído para escucharlo. Necesita que abramos el oído para entenderlo. En los tiempos actuales que tenemos, la forma de Dios hablar no es a través de sueños, no es a través de revelaciones personales, no es a través de anécdotas, de historias. La forma nueva de Dios hablarnos es a través de su Hijo. Y aquí abro un paréntesis antes de leer San Marcos 9, 7. Hay mucha gente, con todo el respeto, que dice, es que la Virgen me habló. ¿Y qué le dijo? Que los sacerdotes van por mal camino, que los obispos van por mal camino y que el Papa también. Está en desacuerdo con ellos. Tenga cuidado. Esa no es revelación de Dios. Cristo fundó su iglesia, dejó al Papa, dejó a los obispos y a los sacerdotes para que guiaran a su iglesia. Y si hay algún mensaje, se lo comunica a ellos. Pero es que a mí la Virgen me habló. ¿Y qué le digo? Que de aquí a 3 días el mundo se va a acabar, por tanto hay que guardar agua bendita y hay que... Un momentico, es una revelación suya, pero no es una revelación de Dios. Claro que sí, si la Biblia dice que ni el Hijo sabe la hora y el día en cuándo se vaya a acabar el mundo, ¿cómo va a decir usted que la Virgen le dijo que el mundo se va a acabar en 3 días? Esas revelaciones personales, que hay personas que llaman videntes que tienen y que andan alarmando y que andan asustando a la gente, deben tener cuidado. ¿Cómo nos habla Dios actualmente? A través de su Hijo. Miren cómo lo dice Marcos 9, 7. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras. ¿Cuáles palabras vinieron? Este es Cristo, el que había estado elegido con ellos. Este es mi Hijo, el amado. Oigan, Escúchenlo, ¿cómo? escúchenlo. A través de muchas maneras Dios nos habla. Ahora nos habla a través de su Hijo. Y dice la Biblia, Marcos 9, 7, este es mi Hijo amado, a quien deben escuchar. Por tanto, hay gente que tiene revelaciones, sueños y visiones, mis respetos. Pero la Biblia dice que la manera en cómo Dios nos habla es a través de su Hijo, no a través de tus sueños, no a través de tus visiones, no a través de tus revelaciones personales. Pero es que a mí se me apareció y yo doy 100% seguro de que es así. Pues mucho cuidado, porque según la Biblia, Dios nos habla a través de su Hijo. Lo que su Hijo diga, lo que su Hijo enseñe, lo que diga la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún visionario por ahí? ¿Conocen alguno que anda diciendo que se le apareció y se le reveló? Mi respeto, pero eso no es palabra de Cristo y hay que tener mucho cuidado. Miren, Jesucristo mismo dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y siguiente, Jesús llega a decir, el Hijo de Dios, el que nos habla, que existen 2 caminos, uno pequeño y otro grande, que usted es libre de escoger el que quiera. Si usted elige el pequeño y angosto, va a tener la salvación. Pero si elige el ancho, el que lo lleva a la perdición, pues eso es lo que va a tener. A través de muchas maneras habló Dios. A ver, que nos hable el Hijo, ¿cómo conseguimos la salvación? Paren la oreja, oído al tambor. Entren por la puerta angosta, Entren por la puerta angosta, porque ancha
es la puerta porque la puerta que es ancha y espacioso el camino y el camino que es espacioso, paren la oreja, oído al tambor, que conduce a la ruina. conduce a la ruina. Y escuchen, Y son muchos los que pasan por él. de muchas maneras y de diferentes modos nos ha hablado el Señor. ¿Qué nos dice Cristo? Que hay una puerta angosta que conduce a ser salvados, que hay una puerta ancha que conduce a ser condenados. ¿Por cuál entra usted? ¿Por cuál está caminando? ¿Por los placeres de la vida y los gustos y gustazos? ¿O por el evangelio que nos enseña Jesucristo? Es a través de la voz del Hijo amado que nosotros podemos tener la salvación. Miren cómo lo dice ahí mismo Mateo capítulo 15, versículo 19. Es la voz de Cristo la que nos lleva a encontrar la salvación, porque es a través de Él que Dios nos ha hablado. Oigan, Del corazón proceden los malos deseos. hoy nos ha hablado a través de Cristo. Este es mi Hijo amado. Del corazón del hombre Proceden los malos deseos. proceden los malos deseos, Asesinatos. asesinatos, Adulterios. adulterios, Inmoralidad sexual. Robos. Mentiras. Chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Cristo dice que hay cosas malas que hacen impuro al hombre. ¿Por qué las practicamos? ¿Por qué las hacemos? Dios ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha manifestado su palabra. Nos ha enseñado su gloria. ¿Por qué nosotros hacemos caso a lo que dice el mundo y no a lo que dice Dios? Miren, Jesús enseñó sobre el matrimonio. Mateo capítulo 19, versículo 5. Y si Jesús habla que el matrimonio es hombre, mujer y es para toda la vida, cualquiera que venga a decir lo contrario, entonces no le está hablando a Cristo, no está enseñando la doctrina de Cristo, sino la doctrina del mundo. Y usted sabe lo que el mundo dice del matrimonio. A ver, Cristo dice del matrimonio lo siguiente, oído al tambor. Primero, Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre. cuando usted se casa, tiene que decirle a papá chao y a mamá chao. Es que mi mamá me dio un cuartico para vivir. Es que mi mamá me dio una habitación, padre, y no me cobra nada. Y yo estoy viviendo con mi esposo. La Biblia dice que el hombre debe dejar a su papá y dejar a su mamá el día que se quiera casar. Pero es que no tengo. Pues primero tenga, busque la manera y después busque esposa. Porque es muy facilito tener esposa y tirársela a los suegros y dejarla allá. Segundo. Y se unirá con su mujer. El hombre debe unirse a la mujer. No dice que el matrimonio es del mismo sexo. No dice que el matrimonio es dos personas del mismo género. Dice que un hombre debe unirse a una mujer, no que un hombre con un hombre. Pero como el mundo lo dice, entonces lo creemos. Tenga cuidado. Dios nos habla a través de su Hijo hoy día y a través de su palabra. Y la palabra de Cristo es esta. Oigan. Y serán los dos una sola carne. No es que usted ande por su lado, no es que usted ande solo, no es que usted se crea soltero, no es que usted ponga los cuernos. Los dos serán una sola carne. Oigan. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Y qué dice de la separación del matrimonio? ¿Hasta cuándo dura el matrimonio? Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Si Cristo dice que el matrimonio es para toda la vida y no hay hombre y no hay poder en la tierra para separarlo, ¿por qué te quieres divorciar? ¿Por qué te quieres dejar?
Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De muchas maneras y de diferentes modos Dios ha hablado a través de su Hijo y nosotros nos hacemos los sordos. El Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 44 enseña que el padre de toda mentira es el diablo, que aquel que dice mentiras es hijo del diablo. Y el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6 enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted es de Cristo y sigue a Cristo, ¿por qué anda en mentiras? Juan 8:44, oigan. Ustedes tienen por padre al diablo ¿Por qué Jesús dice que tienen por padre al diablo? Oigan. y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Oigan, Lo que se le ocurre decir es mentira. al diablo lo que se le ocurre decir son mentiras, Porque es un mentiroso porque el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. y padre. De toda mentira. Juan 14:6. Dice la Biblia que el diablo es padre de toda mentira. Lo que se le ocurre decir son mentiras. En español, todo el que diga mentiras le trabaja al diablo. Ahora, si usted sabe que Dios nos ha hablado a través de su Hijo, ¿por qué no sabe controlar las mentiras? ¿Por qué anda diciendo mentiras? ¿Por qué anda engañando? ¿Por qué anda mintiendo? ¿Por qué anda diciendo cosas que no son? Ahora, Cristo sí es la verdad. Oigan, Jesús contestó, Juan 14:6. yo soy el camino, Oigan, la verdad yo soy el camino, la verdad y la vida. y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La manera de ir a Dios es a través del Hijo. La manera de encontrarnos con Dios es a través de Cristo, los caminos de Cristo, las enseñanzas de Cristo y la doctrina de Cristo, no de las mentiras del diablo. Y nosotros debemos saber que de muchas maneras Dios habló a nuestros padres a través de los profetas y hoy nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo, a quien dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, pero ustedes y yo nos hacemos los sordos y no queremos oír. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Preferimos escuchar al padre de toda mentira que es el diablo y no oír a Dios a través de la persona de Cristo. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 20:23, y ustedes lo van a escuchar, que nosotros debemos confesarnos, que los pecados de nosotros pueden ser perdonados. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros confesarnos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ir al sacramento de la confesión? Oigan, Juan 20:23. A quienes descarguen de sus pecados, A quienes les perdonen, les descarguen de sus pecados. serán liberados. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al sacramento de la reconciliación con Dios? ¿Se recuerda? A quienes ustedes les perdonen de sus pecados, les quedarán perdonados. Pero al que no se quiera confesar, al que es rebelde, al que no le parezca la confesión, Y a quienes se los retengan, a quienes se los retengan, les serán retenidos. no les serán perdonados, les serán retenidos. Es decir, Dios no le va a perdonar. Y tenemos muchos católicos que no se confiesan, que no creen en la confesión, que no quieren confesarse. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Lo hay. Y son católicos y son cristianos y van a la misa y no quieren confesarse. Jesús dice que es necesaria la confesión. Y hay católicos que dicen, yo me confieso con un palo directamente con Dios. Yo no tengo pecado. ¿Cómo la ve? Miren, el Evangelio de San Juan, ahí mismo, capítulo 6, versículo 54, dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, a través del Hijo de Dios, a través de Cristo Dios nos ha hablado. Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
¿Qué dice el Hijo amado? Juan 6:54. El que come mi carne El que come mi carne, hay que comer la carne del Hijo del Hombre, la carne de Cristo. y bebe mi sangre, Y bebe la sangre del Hijo del Hombre, la sangre de Cristo, es decir, la Eucaristía. vive de vida eterna, Vive de vida eterna. y yo lo resucitaré el último día. En el último día va a tener resurrección. De muchas maneras habló Dios. Hoy nos habla a nosotros a través de su Hijo. Este es mi Hijo amado, escuchen. ¿Qué dice el Hijo amado? ¿Qué dice Jesucristo? Que para tener vida eterna hay que comer su cuerpo y hay que beber su sangre. Que para tener vida eterna hay que recibir la Sagrada Comunión y después de confesarse hay que recibir el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted comulgó? ¿Por qué no comulga? Por el concubinato, por el adulterio, porque no se ha confesado. Si dice la Biblia que Dios nos habla a través de Cristo, ¿por qué no le obedecemos? Otro ejemplo, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Cristo nos deja a su madre para que tengamos todos los discípulos amados donde ir, donde refugiarnos en el dolor y la angustia. Cristo nos deja a María, a su madre, modelo de oración, a quien debemos amar, a quien debemos querer. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. La manera de Dios hablarnos es a través de Jesucristo. ¿Qué dice Cristo en el Evangelio de San Juan 19:25? Para los que, escuchen bien, para los que son discípulos amados, oído al tambor. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Oigan, Jesús, al ver a la madre cuando Jesús vio a su mamá y junto a ella al discípulo que más quería, y junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a la madre: ¿qué le dijo? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, Ahí- he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Al discípulo que amaba, al discípulo que quería, le dijo, ahí tienes a tu madre. y miren lo que viene. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Entonces, según la Biblia y según Jesucristo, todo discípulo amado debe recibir a la Virgen María en su casa. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin rezar un rosario? ¿Cuánto tiempo tiene usted sin leer las Escrituras, sin hacer oración? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La manera en que Dios nos habla es a través de su Hijo. Y termino con Lucas 11:27. San Lucas capítulo 11, versículo 27. Cristo va a dar una enseñanza sobre la palabra de Dios, sobre el cumplir aquello que nos hace dichosos y felices. Oído al tambor y paren la oreja. Mientras Jesús estaba hablando, Jesús estaba hablando a la gente. una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: ¿Qué le dijo? Feliz la que te dio a luz y te crió. Feliz la que te dio a luz, la Virgen, y la que te crió, la Virgen. Jesús replicó: Ahí viene la enseñanza de Cristo. Hay que hacer lo que el Hijo amado dice. Escúchenlo. De muchas maneras y de muchos modos habló Dios. Hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Qué dice el Hijo de Dios? Oído al tambor y paren la oreja. Felices pues Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. y la observan y la ponen en práctica. Entonces el Hijo amado de Dios nos invita a hacer caso a la palabra de Dios,
nos invita a obedecer la palabra de Dios. El Hijo amado nos invita a hacer caso a lo que Dios manda. Hoy debemos aprender que la voz del Hijo amado a quien debemos hacer caso es hacer lo que Dios dice. Que la manera en cómo Dios nos habla es a través de su Hijo a quien debemos obedecer. Y es la manera en cómo Dios nos explica hoy. Ahora, termino diciéndoles, ya lees la Biblia, ya escudriñas el Evangelio, ya estás saboreando la palabra de Dios, o todavía no, no tienes tiempo. ¿Cómo Dios te va a hablar si no lees la Biblia? ¿Cómo Dios te va a decir el camino si no lees la palabra? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos ante Dios nuestras oraciones, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia, libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, en este día a Dios Todopoderoso, para que aprendamos a escuchar la voz de Cristo que nos habla, para que aprendamos a escuchar al Señor que nos llama y nos invita a hacer el bien. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a través de esta palabra empecemos a meditar la palabra de Dios, empecemos a hacer caso a la voz de Cristo que nos invita a hacer el bien. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso por aquellas personas que no obedecen la voz de Cristo, sino que se dejan guiar por sus propios caprichos, para que un día puedan encontrarse con Cristo que les llama, que les habla, que les invita a hacer el bien. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás,
partiendo a los pobres tu pan. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos,
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les enviamos nuestro abrazo de paz fraterno en la distancia. Los queremos mucho. Gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí, mi Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Porque sé que estás aquí. Porque sé que estás aquí. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Señor Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir compartiendo la Santa Eucaristía. No falten, los esperamos.